8:19 de la mañana. Estamos recibiendo una vez más a Óscar Andrade, secretario general del Zunca. Ustedes lo saben, lo hemos estado noticiando desde la jornada de ayer, que el Zunca estará parando hoy entre las 9 y las 13 horas. Vamos a hablar justamente de esta situación. Fue por la muerte de 2 trabajadores, pero bueno, vamos a conocer detalles que tienen que ver también con estas situaciones y que con el hecho de que en lo que va del año creo que son ya 3 las muertes en el sector. Óscar, bienvenido, buenos días, ¿qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Buen día. Bueno, 3 muertes en lo que va del año en el sector, pero además en algunos casos, por lo que veía ayer en las entrevistas que te habían realizado, con situaciones de informalidad, ¿no? Que parecen que no se terminan de solucionar. Hay una relación muy íntima entre la siniestralidad laboral y el trabajo precario. Si uno pone un ejemplo, en los últimos 5 años, 3/4 partes de los siniestros laborales se dan en obras en las que no hay organización sindical. De los siniestros laborales graves, mortales, seguro. Siendo que la relación es al revés. Si uno mira la cantidad de trabajadores en la industria, 3/4 partes están organizados, pero el grueso de la siniestralidad termina concentrándose en los lugares donde es más difícil hacer cumplir la normativa. El caso de estas 2 muertes, claramente. Uno, indiscutible, menores en la construcción no pueden trabajar, ni con permiso, porque es una actividad de riesgo. En este caso, un trabajador menor, una familia, se estuvo con la familia, una familia de condiciones muy precarias, trabajando descalzo, pisando una malla de luz en el hormigón, muere electrocutado en un cable que estaba todo pelado. O sea, en una obra no registrada. O sea, en general nosotros esperamos la investigación del siniestro para después determinar, a partir de la investigación del siniestro, las responsabilidades. En este caso, claramente, hay una directa, una muy clara relación entre la condición de trabajo precario y el siniestro mortal. En otro caso, veremos, había cabos de vida, que son las cuerdas en las que hay que enganchar, y había cinto. El tema de la duda que tenían nuestros compañeros, si la cantidad de cabos era suficiente para cubrir para poder transitar por todo el techo o no. Esas otras, a veces no se sabe, pero si vos no tenés la cantidad de cuerdas suficiente para transitar por todo el techo y tenés que cambiar todo el techo, en determinado momento vas a estar transitando por una parte del techo sin la posibilidad de estar enganchado. Entonces no alcanza solo con tener cinto o con tener casco. Pero bueno, esperaremos la investigación del Ministerio. Primero, un día muy doloroso. El gremio tiene resuelto desde hace más de 30 años como una forma de confrontar la idea de que el siniestro laboral... Es tan fuerte la idea de que el siniestro laboral es un resultado del destino o de la fortuna, tan fuerte que cuando hay un siniestro, el primer comentario es estaba para él, ¿no? Cuando en realidad cualquiera que estudie el tema se demuestra que si vos trabajás sobre la siniestralidad se reduce, y si vos no trabajás, esta se incrementa. Yo voy a poner un ejemplo que es clarísimo. Durante toda la década del 90, para tomar un periodo largo de tiempo en términos de evaluar, por cada 100.000 trabajadores registrados, la frecuencia de siniestralidad mortal era que teníamos 11 y 12 trabajadores muertos por cada 100.000 trabajadores registrados anualmente. Esa tasa bajó a 4. En esto influyeron un montón de aspectos, cambios de normativa, aspectos tales como mayor presencia de la organización social, mayor sensibilidad sobre el tema. Lo mismo con el tema de la discapacidad. La discapacidad por siniestro laboral, que es un tema que es muy grave y no tiene la misma difusión que la muerte, pero por poner un ejemplo, Humberto, en los últimos 4 años, cada año hemos tenido un promedio registrado por el Banco Seguro. Esto es un promedio parcial, porque siempre tenés el siniestro laboral que porque trabajaba en la informalidad. Ejemplo, este muchacho, si hubiera tenido un siniestro laboral que lo dejara con discapacidad, no iba al Banco Seguro porque estaba en negro, iba a terminar en un hospital público. Pero en los últimos 4 años, cada año hemos tenido en el entorno de 600 personas que han quedado discapacitadas producto de un siniestro laboral. O sea, casi 2 por día, ¿no? O sea, nosotros a veces cuando discutíamos la ley de empleo a personas con discapacidad decíamos, mirá que es una ley para la persona que nació con discapacidad, pero también es una ley para cientos de los trabajadores que de un día para otro, por la espalda, por un brazo, por una vista, quedás con discapacidad producto de las condiciones laborales. Este dato tiene menos visibilidad que el de las muertes, pero es tan impactante. Pero es muy fuerte, la verdad es muy fuerte. ¿Es actual ese dato? Está público, me falta 2016, es promedio 2012-2015, pero entras al anuario estadístico del INE, en empleo e ingresos, al final tiene esta gráfica en donde aparecen los siniestros laborales por actividad y después hay un cuadrito que en el que aparece es cantidad de muertes. En los últimos años ha habido 44 muertes en siniestros laborales globales y cantidad de personas con discapacidad. Ahora, este dato que es dramático,
llegamos a tener años con 1.200 y 1.300 personas con discapacidad, 93, 94. O sea, lo que digo es, lo primero es hacerlo visible, porque si no lo haces visible, queda en la anécdota. O sea, lo otro es ver esta circunstancia puntual. Nosotros tenemos resuelto, hoy hay una medida de 9 a 1 y una donación de 1 hora para la familia de los compañeros que fallecieron. Construimos una fundación para una mano, sabiendo que todo lo que puedas hacer después. O sea, vos a la familia del compañero que murió poder resolver la casa, la asistencia psicológica, la formación de los gurises, pero el gurí que quedó huérfano, quedó huérfano. O sea, la mejor solidaridad es que el siniestro laboral no ocurra. Entonces, no hay que abandonar de concentrar las medidas en la previa al siniestro laboral. En la previa, en las medidas de formación, capacitación, sanciones, fiscalización. Estos días me preguntaban, decía, ¿y la ley de responsabilidad penal? Bueno, si se hubiera aplicado la ley, el accidente no ocurría, porque en realidad la ley es para previa al accidente. La ley lo que penalizaba es la violación laboral que pone en peligro la vida de un trabajador. Si una persona hubiera denunciado este caso, por ejemplo, el caso obvio de este muchacho, el responsable de la obra probablemente hubiera sido procesado sin prisión y el siniestro no hubiera ocurrido. Cuando el siniestro ocurre, la figura penal es homicidio culposo, no ley de responsabilidad penal, que lo que castiga es la violación de normativa laboral de tal magnitud que pone en riesgo la vida de un trabajador. De todas formas, yo traía una información porque me parece que también está bueno. El promedio 2008-2012 de siniestros laborales globales anuales, también registrado en el Banco de Seguros, fue de 52.339 por año. El promedio de los últimos 2 años es de 40.048. ¿Esto quiere decir que es una maravilla? No. Pero es cierto que hubo un impacto que generó un descenso en la cantidad global de siniestros. Ahora, Oscar, como vos bien decías, por lo menos a mí me queda la sensación de que claramente las medidas de protección, las medidas de salvaguarda, de buenas condiciones laborales, de tomar todos los recaudos necesarios, de que estén las botas correspondientes, el casco, el cabo de vida, que se trabaje con las condiciones y las garantías necesarias para los trabajadores de la construcción. Me queda la sensación de que suceden, y como bien decías, pasan donde hay buena organización sindical, donde están organizados los trabajadores, 3/4 partes, y lo decías, y en las empresas grandes, probablemente, que es la que le brindan garantías a la changa, el trabajo chico. Complicado. Ahí es mucho más complicado para poder determinarlo, ¿no? Lo que digo es claro que cuanto más al interior es más complicado, cuanto más pequeña la obra es más complicado. Esos trabajitos de 3-4 días que... Yo creo que lo que hay que ajustar es cómo vos generás desde el punto de vista primero de la sensibilización pública, pues yo calculo que cualquiera, la persona que de repente eligió para hacerse el contrapiso a esta propuesta laboral porque era más barato, hoy tiene que se le murió en la casa, ¿no? Yo eso te iba a decir, el que contrata también tiene que tener hay que ser consciente de decir, bueno, yo no me doy cuenta que vienen niños a trabajar y están descalzos y que los cables están todos pelados. O sea, en determinadas circunstancias hay una cultura que hay que transformar en el sentido de lo hacemos con alambre, lo atamos con alambre, en la lógica de decir, bueno, vamos a una cultura preventiva mayor, en todas las ramas de actividad. A ver, el año pasado una de las muertes que tuvimos fue un trabajador del Citrus en Paysandú que murió en una escalera en malas condiciones, trabajando enganchado en un cable de electricidad. Vos decís, a veces tienen menos difusión pública esas muertes, porque las muertes de la construcción el año pasado fueron 5 de las 44 muertes que hubo en accidentes laborales mortales, muchas veces por condiciones precarias, y a veces no contando como accidente mortal algunos accidentes de tránsito que son accidentes de trabajo, porque hay una parte de los accidentes de tránsito, yo sé que es de tránsito, pero el camionero que estuvo 20 horas manejando sin dormir, bueno, es claramente su siniestro laboral, tiene que ver con una condición laboral inapropiada y con la violación de todas las normas. Sí. Que eso pasa en Uruguay, todos lo sabemos, ¿eh? No hay que hacer mucha investigación para saber que no es excepcional que un camionero tenga que hacer horarios de trabajo que no tienen que ver con una forma de manejo y prevención segura. Sí, se había denunciado también de choferes de ómnibus, incluso en alguna de la misma manera. Entonces, yo lo que digo es, hay que ganar una batalla cultural sobre la prevención, hay que ganar una batalla sobre la fiscalización. Un elemento que es insólito que hoy todavía no tengamos es, por ejemplo, cuando una empresa es sancionada, no hay una historia laboral de las sanciones de esa empresa. Existe una trazabilidad que solamente a los efectos de la inspección, pero no a los efectos de la habilitación. Voy a poner un ejemplo. Cuando el Estado tiene que comprar, o tiene que licitar una obra, o tiene que generar determinada medida, la historia del cumplimiento de la empresa respecto a las violaciones laborales no está arriba de la mesa. Y ese es un elemento central, porque si yo sé que, como con la libertad de conducir, en la medida que cometo irregularidades me bajan un puntaje,
¿no? Y me va generando después dificultades a que... compite Humberto conmigo, pero bueno, yo tengo una historia laboral más complicada desde el punto de vista de las violaciones, las multas, y gana Humberto la licitación, también es una forma de alentar al trabajo seguro. Bueno, el año pasado, no el otro, se presentó un borrador para una ley integral de salud y seguridad en el trabajo. La última ley es de 1914, fue una ley muy avanzada, pero en 1914. De ahí se ha avanzado a punta de decreto, lo que genera una enorme injusticia en la mirada global del tema. Yo pongo un ejemplo. Una trabajadora doméstica, si la ama de casa la obliga o la manda, no la obliga, la manda a limpiar un vidrio en un 20º piso del lado de afuera y dice, agárrate de la cornisa de la cortina. Eso es una barbaridad, pero no es ilegal porque la trabajadora doméstica no tiene ninguna normativa específica para el trabajo de altura. Si uno va a los registros del Banco Seguro, accidentes de trabajadoras domésticas por caída de altura, hay. Ahora, no tiene ninguna normativa que la proteja. Yo decía, ¿pero y por qué? Y porque el sector tiene una organización sindical muy débil y muy nueva, todavía no ha generado... Bueno, es hora de una ley integral que proteja a todos los trabajadores ante circunstancias de riesgo. Porque también de eso se trata. Decimos, hagamos una mirada global que incorpore la educación previa al ingreso. En el caso de la construcción es clarísimo. Hay 3 factores que son los factores principales de muerte en la construcción: la electricidad, la caída en altura y el desmoronamiento, ¿no? Hay que afinar todavía más protocolos específicos. Y para algunos trabajos, a mí me pasó trabajando en la refinería, donde se hicieron exámenes psicofísicos al ingreso, hace unos años atrás, y había trabajadores que toda la vida trabajaban en la altura, nunca se habían hecho examen psicofísico, y al entrar ahí se dieron cuenta que no estaban aptos para trabajar en la altura. O sea... tenemos... no, pero todo eso para quien está organizado. El tema, yo insisto, sí, cuando haces la changa chica esa de 2 o 3 días, ahí es complicado. Tengo claro que ahí es más complejo, pero también va generando parámetros. A ver, la changa chica, uno de los elementos es la fiscalización, ¿no? Tenemos que tener elementos de fiscalización. ¿Se está fiscalizando, Oscar? ¿El Saliente. Ministerio de Trabajo está fiscalizando? Ahí lo que nosotros pedimos es que haya una coordinación mayor de las fiscalizaciones, porque hay tres herramientas para fiscalizar. Una es el BPS, otra es el Banco de Seguro de Estado y otra es el Ministerio de Trabajo. Solo lo que creemos que tiene que haber una coordinación social y coordinación entre las 3 instancias, y tiene además que potenciarse la fiscalización social. Esto es, ¿no? En determinada situación... el vecino que ve una situación y llama. Tiene que haber facultades para decir, si hay condiciones que son extremas, se pueda detener la tarea y hasta que no venga la inspección, regularizar. Porque también a veces nos pasa eso. Bueno, nos pasó acá cerca, en una obra además con subsidios por bien de interés social, que teníamos un fenómeno de trabajadores migrantes en condiciones de extrema precariedad. Nosotros defendemos a los trabajadores migrantes, son nuestros compañeros, no somos xenófobos, pero no pueden venir sin aporte, hacinados en una casa, sin tener que comer. Y claro, mientras llegó la inspección intimó, dio 15, 20 días para ver que se regularizara, volvió a ir, cuando volvió a ir ya no había un colombiano, se lo habían llevado a todos de vuelta a Colombia. O sea, ¿qué quiero decir? Que también tenemos que tener mecanismos más rigurosos. Acá está bien el debido proceso y las garantías, pero a veces es tan lento... Actuar más rápido, decís vos. Es tan lento el proceso jurídico que interpelo, apelo, promuevo, y cuando querés acordar, ya llegaste tarde, ¿no? Entonces, también ahí tenemos que colocar mecanismos que sean más eficaces, porque también a veces un poco la letra con sangre entra, ¿no? Claro. Oscar, pero quiero volver sobre lo de Danilo desde otro lugar. No desde el lugar del trabajador, sino desde el lugar de la persona que nos puede estar mirando ahora y que normalmente, señoras, que normalmente tienen pequeñísimos trabajos. No estoy ni siquiera hablando de trabajos que en principio puedan supuestamente suponer algún riesgo. Un pequeño trabajo de albañilería en la casa, un pequeño trabajo de pintura o lo que sea. ¿Qué debería hacer y tener conciencia esa persona que debe hacer para evitar riesgos? Para quien contrata en primer lugar, por la responsabilidad que tiene con ese trabajador, es decir, que la gente entienda que hay una responsabilidad que uno pasa a tener con ese trabajador, y cosas, no estoy hablando de la barbaridad de no saber que tenés un cable pelado, ¿no? Pero de repente hay malas instalaciones. ¿Cuántas veces hemos visto que a nivel doméstico a una persona le hicieron una mala instalación en un calefón y hasta terminan siendo damnificados los propios integrantes de la casa por ese problema? Pero suponete que el accidente lo tiene la persona que vos contrataste. ¿Qué debería ser lo lógico que debería arreglar con ese trabajador, verdad? Charlarlo entre los dos para decir, mira, para yo estar tranquilo, yo te contrato, pero bajo estas condiciones. Bueno, a ver, depende del tipo de obra, ¿no? O sea, la normativa específica de seguridad en la construcción es para una determinada cantidad de trabajadores, para cuando hay más de 1,5 metros de profundidad, para cuando, o sea, hay una normativa específica que es el decreto 125, donde hay un conjunto de protocolos previos, donde ahí
claramente tiene que haber registro de obra, plan de prevención de riesgo, o sea, para trabajos pequeños hay una normativa diferente, trabajos que generen menos de 15 jornales de trabajo. O sea, ahí está. El tipo de trabajo pequeño, si se contrata una empresa unipersonal, es la empresa unipersonal la responsable. Ahora, claro, la empresa unipersonal tiene también un mecanismo de control. Ahora, eso es una cosa. Distinto es cuando no contrato ninguna empresa, ni registro obra, ni nada. Nada. Es más, ni siquiera es necesario registrar obras. Si tiene menos de 15, pero sí es necesario registrar el BPS, en todos los casos. Claro. Lo que obliga en el BPS, que hay una serie de mecanismos, trazabilidad de la industria de la construcción, sobre prevención de riesgo y demás, que ayudan. No es posible el siniestro laboral cero, ¿no? Ahora, si se respetan las 5 reglas básicas en materia de electricidad, no es posible que nadie muera. Claro, o sea, hay accidentes como este que son absolutamente Lo que digo evitables. hay componentes en donde claramente no hay duda de que tenés un trabajador tapado con diario en el piso por imprevisiones elementales. Y no permitir la entrada de menores. Es decir, si el trabajador viene y me trae a un chiquilín, que es el hijo, que es el sobrino, quien sea, porque le va a dar una mano, hacerle entender a ese trabajador, no, mirá. El año pasado murió un gurí de 15 años, ¿no? O sea, en un siniestro laboral, que después estaba toda la discusión de si estaba o no estaba trabajando. En principio habían dicho, no, subió a ver, después se comprobó que efectivamente... Que estaba colaborando. Efectivamente sí estaba trabajando. A ver, yo trabajo desde que tengo 13 años. Hacíamos las cosechas de esa edad y trabajamos descalzo entre las vías. Y sé que culturalmente ya está incorporado que es bueno, sí, no es bueno nada y está mal. Y sobre todo en trabajos de riesgo, ¿no? O sea... Claro. Yo en todo caso hemos estado dispuestos con el INAME en algunas circunstancias a hacer convenios específicos, pero tiene que haber un tutor, tiene que haber un plan específico de que las tareas de riesgo no están incorporadas. O sea, es con todo no puede ser a la Bartola porque además tener una situación después que socialmente, humanamente inadmisible. O sea, no podemos enterrar gurises de 15 años por ir a trabajar. No, claramente. ¿Tiene una estimación de cuántos trabajadores en condiciones negro, ilegalmente o en forma irregular están trabajando? Mira, el grueso de la construcción está formalizado. El problema es que el trabajo en negro es porcentualmente no mucho en cantidad de trabajo, pero mucho en cantidad de trabajadores, porque el INE puede registrar, hay 50.000 trabajadores en la construcción y el INE registra que hay 100.000 trabajadores. A esos otros 50.000 trabajadores, alguno que trabajó 1 hora en la semana, 2 horas en la semana, o se dice trabajador de la construcción porque está buscando trabajo y está desocupado. O sea, la construcción se ha formalizado mucho, eso es cierto, y se nota mucho en Carrasco, en zonas donde antes era muy común ver chalés que se hacían completamente en la informalidad, porque además tenés eso. Lo que más nos molesta, porque si vos decís, mirá, a veces es el trabajador que estuvo colocando de la ventana en el asentamiento a la vecina, casi como un favor, y bueno, está. Pero en general la estrategia competitiva del trabajo negro de la construcción no es de quien no puede estar formalizado y pagar aporte. Claro. Es en barrios privados. En Colonia tenemos zonas donde se están haciendo grandes chalés, donde están los componentes más gruesos de informalidad. O sea, no es que la informalidad acá es un resultado de que la informalidad del que vende torta frita en la esquina, que si me da, es para sobrevivir, que no tengo otra, porque tengo muchas dificultades ni siquiera para pagar el monotributo. En algunos casos la informalidad en la construcción estaba muy asociada a grandes emprendimientos, por lo menos en el volumen de dinero. O sea, estabas colocando en mármoles españoles y no tenías registro de la seguridad social. Entonces, también ahí creo que hay que diferenciar. Yo no digo que tolero, pero es una mirada cuando la informalidad es un resultado de decir, mira, es el compañero que está haciéndose su casa. Yo qué sé, ¿no? Y no pudo registrar el trabajo benévolo. Y es la vecina que tiene pagó unos pesos porque estaba con el baño destrozado y no puede más, ¿no? Y otra cosa es la informalidad como una estrategia competitiva a la baja de gran grupo económico importante. Ahí hay una diferencia entre lo que creo que es informalidad porque no puede formalizarse y la ilegalidad como estrategia competitiva que tendríamos que ser más severos. Para ponerte un ejemplo, en España, esto segundo, cuando se está fuera del registro de la seguridad social, no por necesidad, digámosle, sino por estrategia competitiva a la baja, es un delito. Por evasión directamente. O sea, es un delito, no es que te multan, es un delito, ¿no? Y se toma que lo mismo que es defraudación tributaria cuando vos no le pagás a la DGI, es cuando no tenés trabajadores en caja y es un delito y podés tener responsabilidades penales. O sea, yo no estoy diciendo que pero hay que ser consciente de que ahí nos hacemos un daño enorme, ¿no?
Vamos a agradecerle a Óscar Andrade, el secretario general del Zunca, su presencia esta mañana. Les recordamos que ahora, en minutos nada más, estamos en prácticamente las 9 menos 20, entre las 9 y las 13, habrá paro hoy viernes de los trabajadores debido a la muerte de 2 trabajadores de los que hemos estado justamente hablando con Óscar. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Que andes bien, Óscar. Gracias. Muy bien, cerramos entonces la entrevista con Óscar Andrade.